La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En el libro de Juan, capítulo 1, el Señor, hablando a través de su palabra, nos habla del propósito del Señor venir a la tierra. Dice ahí bien claro que a los suyos vino Cristo y los suyos no le recibieron. Esto es a los judíos. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es el propósito de Dios, venir al mundo. Vino al pueblo de Israel primeramente como el Mesías, pero ellos lo rechazaron. Pero todo fue un plan de Dios. Dios lo permitió así, que no todos creyeran, para que el evangelio entonces llegara a todo el mundo. Porque obviamente Dios no obliga a nadie a creer, ni siquiera a los judíos. Él vino a predicar el evangelio para que ellos creyeran, pero ellos no creyeron en el Señor. Y entonces Dios también es el Dios de todas las naciones. Y entonces a través del evangelio, el evangelio iba a llegar a todas partes del mundo. Porque Dios a través del evangelio quiere salvar a todas las generaciones. No es que el pueblo de Israel era un pueblo solamente que Dios iba a salvar. No, el pueblo de Israel tenía un rol y es un pueblo elegido por Dios, pero era un rol porque habían muchísimas religiones en el mundo. Cuando Dios creó el mundo, había muchísimas religiones, y cuando Abraham estaba en Ur de los Caldeos, allí habían muchísima gente que adoraban a muchos dioses, y Dios quería demostrar al mundo que no son dioses los que hacen con las manos, ni los ídolos, sino que había un solo Dios verdadero. Y Abraham, yo me imagino que él, viendo toda esa adoración a imágenes, algunos adoraban al sol, la luna, las estrellas, animales, etc. Él dijo, esto no puede ser Dios. Tiene que haber un Dios superior, un Dios que creó todo, que la divinidad no se puede comparar con oro, plata o metales o animales o personas o figuras. Tiene que ser un Dios poderoso, y Dios se le reveló y entonces le habló que saliera de esa tierra, porque él iba a hacer de él una nación, y por medio de esa creencia él iba a bendecir a Abraham para que por medio de él y de esa creencia llegara al mundo entero el mensaje de que hay un solo Dios. Ese es el propósito realmente por el cual Dios escoge a Israel. Pero a través de Cristo, que vino siendo judío, israelita, pues Dios entonces muere en la cruz y cumple el propósito de Dios de salvar a la humanidad por el sacrificio en la cruz, para cubrir los pecados del hombre, para perdonar los pecados. Y entonces a través del evangelio que el Señor empezó a predicar, entonces llegar a todo el mundo. Y cuando resucitó y se presentó a sus discípulos, les dijo bien claro, bueno, ahora toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, tengo la autoridad que Adán perdió, ahora yo no la necesito, se la voy a entregar a ustedes, le voy a entregar la autoridad para que entonces ahora ustedes vayan por todo el mundo, comenzando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y prediquen el evangelio para todas las naciones. Y el evangelio hoy se predica entonces desde ese entonces para todo el mundo, porque todos fuimos creados por el Señor. Y por eso es que el Señor entonces llega aquí en la porción que leímos en Juan, capítulo 1, verso 11 en adelante, habla de que vino a los suyos y no les recibieron, pero a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les da poder de ser hechos hijos de Dios, porque son engendrados espiritualmente. Entonces el Señor nos salva cuando oímos la palabra y creemos en el Señor, engendra a Dios dentro de nuestro espíritu una nueva criatura, que no es una criatura física humana como la que tenemos, sino una naturaleza espiritual. Es el nuevo hombre, la nueva criatura. Y ese es el inicio de la salvación de Dios con el hombre. Y entonces de ahí en adelante
el creyente empieza a desarrollarse por medio de la consagración a Dios, que es la entrega al Señor, la búsqueda de Dios, por medio del Espíritu Santo, de la regeneración que Dios hace, de ese cambio espiritual que Dios da cuando una persona recibe a Cristo. La Biblia dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en Cristo todo es hecho nuevo. Dios da una regeneración y transforma al hombre, perdona sus pecados. Dice la Biblia que los echa a su espalda y se olvida de ellos, los echa a lo profundo del mar. Es la función del bautismo, ¿verdad? Que lo echa a lo profundo del mar, a su espalda, y se olvida de ellos, y entonces empieza una nueva vida con el Señor para servir a Dios. Y empezamos a buscar al Señor. Y ahí está empieza el proceso que se llama la santificación, que por medio de la consagración, con el Espíritu Santo nos vamos santificando y nos vamos cada día perfeccionando para agradar al Señor. Y Dios va dando un crecimiento. Es como un bebé. Cuando nace un niño, nace pequeño, obviamente va desarrollándose en todos los sentidos, sus órganos físicos, pero también se desarrolla su personalidad. Y luego, posteriormente, cuando va creciendo, se desarrolla su mentalidad, su creencia, etcétera, y se va desarrollando hasta alcanzar una plenitud. Y ese es el propósito de Dios para nosotros, que podamos ir desarrollando esa personalidad, esa nueva criatura que Dios hizo ahí, cuando recibimos a Cristo, cuando fuimos regenerados. Entonces entramos en ese proceso de la santificación. Y dice la Biblia, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta que nosotros partamos de este mundo, estamos en una etapa de crecimiento. Ahora es importante entender que el crecimiento espiritual es como el crecimiento físico. Hay una semejanza porque Dios lo creó así, y Él creó la naturaleza. Y en la naturaleza, por ejemplo, los árboles es una semilla que cae en la tierra y muere, rompe esa semilla, y de ahí entonces brota una espiga y va saliendo hierba y va creciendo por medio del agua, el sol, los nutrientes de la tierra, va formándose hasta que llega a ser un árbol. Y en la naturaleza humana también, ¿verdad? Cuando en el vientre de nuestra madre se unen las dos células, la del padre y la de la madre, y ahí entonces se va formando una criatura, y se van formando ahí en el vientre los huesos, los tendones, los músculos, el corazón, etc. Luego ese niño sale, la madre da a luz al niño, y entonces por medio de la alimentación y del cuidado va creciendo y desarrollándose. Pues así mismo es la vida espiritual. La vida espiritual, el Señor engendra en nosotros la nueva criatura por el Espíritu Santo, y somos salvados, pero somos un bebé. Entonces tenemos que empezar a alimentarnos espiritualmente, así como se alimentan las plantas y los seres humanos y los animales, etc. Pues también nosotros entonces tenemos que alimentarnos para ir creciendo en el Señor. En la medida que nosotros nos consagremos y nos alimentemos, vamos a desarrollarnos. Es un punto importante que nosotros tenemos que entender para que podamos nosotros entrar, como dice la Biblia, Dios puso los ministerios en la iglesia. En Efesios, la Biblia habla bien claro, en Efesios 4 dice que Dios colocó en la iglesia los ministerios, los ministerios principales, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagema de hombres emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Ese es el propósito de Dios, que crezcamos, para que nosotros podamos desarrollarnos. Y la medida, dice la Biblia que vamos a crecer a la medida del varón perfecto. O sea, Jesús es nuestro modelo. La Biblia dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo.
la Biblia dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. O sea, el Señor Jesús es el modelo para nosotros seguir. Tenemos que ser como Jesús, semejantes. El discípulo es semejante al maestro, el discípulo es semejante al maestro. Trata de ser como el maestro. Y el propósito del Señor es que nosotros crezcamos a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo, y vamos uniéndonos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento, la iglesia, vamos creciendo. Y en la medida que nosotros buscamos al Señor, pues vamos creciendo en el Señor. Y es importante que entendamos eso, porque necesitamos nosotros desarrollarnos. O sea, Dios hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y hay muchos pasajes de la Biblia, hemos hablado mucho de eso en otros videos que están ahí en YouTube, sobre el crecimiento cristiano, la consagración, la santificación, etc. Y nosotros entonces tenemos que hacer eso, tenemos que consagrarnos, alimentarnos espiritualmente. Y la consagración implica sacar tiempo diario. El Señor habla de que diariamente, cuando el Señor enseñó a los discípulos a orar, ellos le dijeron, enséñanos a orar. Él les dijo, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Y eso implica que cada día hay que pedirle al Señor el pan, ¿no? Y eso implica que cada día hay que sacar tiempo para orar. Y la Biblia, Dios nos la ha dado. Esto es una bendición, un privilegio que tiene esta generación, que dicho sea de paso, hubo generaciones que no tuvieron el privilegio de tener una Biblia personal. Hoy los creyentes en la mayoría de los países tienen una Biblia personal que pueden estudiarla en la casa. Yo he ido a países a predicar, fuimos a un lugar a levantar una iglesia, y allí los hermanos no tenían Biblias para todo el mundo y ellos se prestaban las Biblias. Y eso me impresionó mucho, porque una semana los cogía unos hermanos, otra semana se la pasaban a otros, se la llevaban a la casa y escribían a mano, pasaban la Biblia a mano porque no tenían Biblias. Y eran los más que se dedicaban a leer la Biblia y se memorizaban versos completos. Y hay gente que se han memorizado hasta el Salmo 119, que es el más largo de la Biblia, porque amaban la Biblia, porque no sé, a veces cuando la gente tiene las cosas de más, no las valoriza. Pero esto es una bendición, tener este libro en la casa, y es para leerla. La Biblia dice en Deuteronomio, el Señor habló que tenemos que tener la copia de la Biblia para leer en ella todos los días. O sea, todos los días hay que leer la Biblia. Y a mí me sorprende que la gente no lee la Biblia. Dios se la dio, están en la casa, la tienen en su hogar, la tienen como, no sé, como un amuleto parece, o como un símbolo cristiano. Pero no, la Biblia no es para tenerla en la casa así, es para leerla, para conocer a Dios, porque esto es, Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es pan. En Pedro dice que esto es una leche espiritual no adulterada para crecer. O sea, cuando tú lees la Biblia estás comiendo pan, estás comiendo leche, que son los alimentos básicos de todas las generaciones, para crecer. Y si tú no lees la Biblia ni oras, no vas a crecer. Y adorar a Dios, eso es parte de la consagración, y buscar la plenitud de la llenura del Espíritu, y todo eso son elementos, alimentación espiritual para que tú puedas crecer. Si tú no lo haces, simplemente no vas a crecer. Y por eso hay creyentes, la Biblia dice, ¿verdad?, que debiendo ya ser maestros, algunos están todavía como niños, y hay que decirle los mismos rudimentos de la doctrina de Cristo, porque no han desarrollado. Y hay que ser niños. La Biblia dice que tenemos que ser como niños, pero es en el modo de pensar, en la malicia, no en el modo de pensar. En el modo de pensar tenemos que crecer y tenemos que ir para comer alimentos sólidos y profundizar en la vida cristiana. Pero a veces hay creyentes que ni entienden cosas espirituales porque simplemente son como niños. Y un niño de una escuela elemental no se le puede dar un
un problema de geometría ni de álgebra porque no lo va a entender. Va a ver todos esos símbolos ahí y no va a entender. ¿Por qué? Porque no está adiestrado. Y entonces Dios dice en su palabra que tenemos que ir perfeccionándonos para profundizar, para ser profundos en la palabra. Me gusta ese término poderoso en las Escrituras. Pero si no leemos la Biblia no podemos ser poderosos en las Escrituras. Y por eso dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mucha gente está pereciendo su vida espiritual. ¿Por qué? Porque no conocen. Entonces, la falta de conocimiento te impide desarrollarte. Porque hay muchas cosas en la vida, son leyes naturales espirituales que tú tienes que entender cómo manejarlas. ¿Ok? Si tú no sabes, entonces no puedes lidiar contra eso. Entonces, hay muchos creyentes que están así, que están por debajo de sus capacidades, pero es porque la responsabilidad es de ellos, porque llevan años, algunos décadas. A mí me sorprende. Yo cuando empecé a evangelizar, hacía encuestas de ¿cuántos han leído la Biblia? Iba a cada iglesia, ¿cuántos han leído la Biblia? Levante la mano. Y no levantaba la mano casi nadie, 1, 2 o 3. El Nuevo Testamento, lo mismo, 1, 2 o 3. Me dio vergüenza ajena y dejé de hacer la encuesta. No pregunte más porque me dio vergüenza ajena. Porque ¿cómo es posible que somos creyentes, llevamos décadas y no hemos leído ni una sola vez la Biblia? Cuando esto hay que leerlo todos los días. Si uno se alimenta todos los días, 3 veces por lo menos, pues ¿cómo no vamos a leer la Biblia todos los días, a orar todos los días, a buscar a Dios todos los días? Y esa es la diferencia entre los creyentes que se desarrollan y los creyentes que se quedan rezagados. Entonces, la enseñanza, lo que Dios nos quiere mostrar es que Él nos ha salvado, Él nos ha dado, Él engendró la nueva criatura, pero está de nuestra parte ir desarrollándonos. Nosotros tenemos que tomar medidas. Dios no lo va a hacer por nosotros. O sea, Él hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. Y en la Biblia dice, acercaos a Dios y Él estará cerca de vosotros. Pero si tú estás lejos de Dios, no esperes ver la gloria de Dios. Hay gente que quiere ver la gloria de Dios, que quiere que Dios se glorifique, poderoso, wow, tremendo, pero sin buscar a Dios. Y eso son cuentos de hadas. No, eso no ocurre así. Eso es engañarse a sí mismo, ¿no? El que busca, encuentra. Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y yo digo, el que no busca, no encuentra. El que no pide, no recibe. El que no busca, no halla. Eso es así, eso es una cuestión lógica. Eso es, digamos, matemática simple. Tú quieres ver la gloria de Dios, Dios también quiere mostrarte su gloria. Pero tienes que acercarte a Él. Mientras más consagrado y más cercano estás a Dios, más vas a ver la gloria de Dios. Y eso es lo que enseña la Biblia, ¿eh? Y puede ser que hay gente que predican otra cosa, ese es su problema, pero lo que dice la Biblia es eso, ¿ok? Si tú quieres ver la gloria de Dios, tú tienes que consagrarte a Dios, y en la medida que tú busques a Dios, es que Dios se va a glorificar en tu vida. Y hay un reto, sí, hay retos. Orar constantemente no es fácil. Bueno, Jesús lo dijo, la carne es débil, pero el espíritu está presto. Pero dice, esfuérzate y sé valiente, hay que esforzarse. El reto del tiempo, la Biblia lo dice, el Señor dijo bien claro, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y de los afanes de la vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan en la faz de la tierra. Velad pues orando en todo tiempo. Ahí está, Jesús lo dijo. Los afanes van a apartarte de la consagración, porque somos seres humanos y estamos limitados de tiempo. Todo el mundo tiene más que 24 horas. Si tú pierdes el tiempo en otras cosas, no vas a tener tiempo para Dios. No vas a tener tiempo para la oración, para el estudio de la Biblia, para la adoración, para la consagración. Y eso es lógica. Pero para eso el Señor dice, anda con sabiduría. Dice, no seáis necios. Así lo dice el Señor. Sino sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tú tienes que desarrollar tu capacidad espiritual, porque vendrán días difíciles, viene el día malo. Entonces hay gente que espera que llegue el día malo para entonces orar. Hay gente que buscan de Dios cuando tienen problemas. Llegaste tarde. Si tú buscas a Dios cuando tienes problemas, llegaste tarde. Tú tienes que buscar a Dios cuando no hay problema, cuando estás bien preparándote para el día malo. Cuando venga el día malo ya tú estás preparado. Porque en el día malo a veces hay tanta presión que se hace más difícil
la consagración, uno tiene que esforzarse más. Pero cuando tú estás habituado a la consagración, llega el día malo y tú estás vestido con toda la armadura de Dios para hacerle frente al enemigo y estar en guerra. Los soldados, cuando los reclutan, primero los entrenan para cuando vayan a la guerra. Y así es la vida espiritual. Hay que entrenarse primero para cuando venga el día de guerra, ya tú estés preparado. Y hay que hacer eso, hermano. Esa es lo que enseña la Biblia y es lo que nosotros enseñamos. Hay que buscar a Dios. Si no buscamos de Dios, no vamos a poder ver la gloria de Dios como debería, como quisiéramos. Pero cuando tú buscas al Señor, tú vas a desarrollarte en tu personalidad, vas a crecer, vas a fortalecerte como los atletas. Los atletas, el día de la competencia no es que se preparan antes, muchas horas de dedicación, y así en todas las áreas, los que estudian, los que en todo sentido, la gente primero se va preparando. Y la Biblia dice, todo el que lucha de todo se abstiene para recibir una corona incorruptible. ¿Cuánto más nosotros una incorruptible? Y Pablo decía, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Eso dijo Pablo. O sea, él pensaba que podía ser eliminado y por eso él se autodisciplinaba. Y eso es lo que hay que hacer. Creyentes, como soldados, tenemos que autodisciplinarnos. Nosotros no somos como los demás seres humanos en la tierra. No, nosotros somos siervos del Señor. Y el Evangelio es cultura, decía un amigo mío. El Evangelio nos educa, y es verdad. El Evangelio nos educa a ser como Dios quiere que hagamos y no vivir desordenadamente en ningún sentido y ser juiciosos y tener disciplina en la vida espiritual. Si tú quieres alcanzar éxito en cualquier área, tienes que ser disciplinado. ¿Cuánto más en la vida espiritual? Esto es vida eterna. Esto es vida eterna, es estar eternamente con el Señor y cuando vayamos a la presencia de Dios, darle buenas cuentas a Dios. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos consagremos para irnos desarrollando. Y en la medida que nosotros busquemos a Dios y nos vamos desarrollando en la vida espiritual, vamos a ver los frutos, vamos a ver la fortaleza de Dios. ¿Por qué? Porque estamos entrenándonos como el atleta. El atleta, usted lo ve que tiene músculos y una salud óptima. ¿Por qué? Porque se alimenta bien, porque hace ejercicio. Así es la vida espiritual. Los soldados también. Y toda gente, cuando es los estudios, una profesión, tienen que gastar tiempo estudiando. Eso es así. O sea, no hay fórmulas mágicas, ¿ok? Entienda eso, no hay fórmulas mágicas. Hay unos elementos básicos que nosotros tenemos que hacer y en la vida espiritual es lo mismo. Y Dios quiere desarrollarte para que tú vivas en esa vida plena, pero tenemos que hacerlo de esa forma, ¿ok? Entonces el Señor nos da esa nueva creación y entonces corresponde ahora a nuestra parte, como dice la Biblia, esto es un edificio. Tu vida es como un edificio. Se pone el fundamento, que es el Evangelio. Sobre ese fundamento va a edificar cada uno. Y hay diferentes metales y diferentes materiales para construcción. Yo estudié ingeniería y sé por la enseñanza que el fundamento es lo más importante. Mientras más alto el edificio, más profundo y más sólido tiene que ser el fundamento. Porque si uno construye un edificio alto y no pone buen fundamento, eso es cuestión de lógica. No hay que entender ni siquiera las enseñanzas de la física ni nada de eso. Sabe que se va a hundir o se va a caer o se va a desplomar. Eso es lógica. Pero necesita buen fundamento. Y mientras más altos tú quieres bendecir bendiciones de Dios, pues más fundamento tienes que tener. Entonces, la Biblia lo dice así mismo, somos edificio de Dios. Así lo dice la Biblia. Entonces, cada uno tiene que elegir qué metales van a usar, qué materiales. Algunos construyen con madera, hojarasca, heno. ¿Qué pasa? Cuando viene el fuego, quema la madera, quema la hojarasca y el heno se destruye, se cae. Pero hay otros que construyen con oro, plata, piedras preciosas. Y hoy en día, pues,
con otros materiales, ¿no? Más resistentes, acero, hormigón, etc. Y las construcciones sólidas son las que pueden soportar los embates de la vida. Jesús lo dijo de esta forma: el que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y el que no la oye, la edificó sobre la arena. Cuando vinieron los vientos, le vienen a todo el mundo, a los que edifican en la roca y a los que edifican en la arena. Pero ¿qué pasa? Que el que edifica en la arena, cuando vienen los vientos, soplan los vientos, vienen los ríos, se hunde. Pero el que fundamenta su vida en un fundamento sólido, viene lo que venga y él permanece. Tu vida es una construcción y yo no la voy a construir por ti, ni nadie la va a construir por ti, ni tú vas a construir tu vida para mí. Yo construyo mi propia vida y tú construyes tu propia vida. ¿Cómo estás construyendo tu vida? ¿Qué materiales estás usando? Eso es importante. ¿Estás desarrollándote tu vida personal? Hay gente que se preocupa mucho por la vida de los demás y siempre están pendientes de la vida de los otros y aconsejan a los otros y son tremendos aconsejando a otros. Pero en vez de aconsejar a otro y en vez de mirar la vida de otro, escudriñate a ti mismo, dice la Biblia, examínate a ti mismo. Y mira, en oración, vete en oración ante el Señor, tú y Dios, y dile: Señor, ¿qué área de mi vida yo debo mejorar? Y el Espíritu Santo te va a hablar y te va a enseñar las áreas de tu vida que tú tienes que mejorar. Porque la Biblia dice que el Señor mandó su Espíritu para guiarnos por todo camino de verdad y de justicia. Y el Espíritu, cuando tú eres sincero, te dice lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Entonces obedece al Señor. Déjate guiar por el Señor y el Señor te dirá lo que debes hacer. ¿Qué áreas en tu vida estás más débil, más propenso? ¿Qué áreas tienes que dar doble muro, reforzarla? Y haz eso, consagración. La consagración te lleva a la santificación y eso te lleva al crecimiento espiritual para desarrollar lo que Dios tiene contigo. Recuerda, tú no eres una casualidad. No estás aquí porque Dios no tenía nada que hacer y dijo: déjame construir a este ahí para ver qué pasa. No, tienes un propósito, una misión en la tierra. Todo el creyente tiene una misión. ¿Estás cumpliendo esa misión? ¿Estás encaminándote a esa misión? Eso es importante. Porque al final Dios te va a decir: ¿qué hiciste con la misión que yo te di? Y no le puedes decir: ¿a mí? ¿Yo? ¿Misión? ¿Qué misión? Tú no puedes decir eso a Dios. Pregúntale ahora. Ahora que tienes que preguntarle: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y Dios te lo va a mostrar y encamínate hacia eso, para que lleves esa vida plena que Dios quiere darte y pueda ser de bendición a tu vida. Espero que esta palabra y esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Vamos a continuar en esta serie de enseñanzas de la palabra de Dios. Espero que continúes con nosotros. Recuerda que ahí en nuestro canal de YouTube están en listas, o dicen listas, ahí tú vas a buscar las listas, ahí están las listas de reproducción por temas. Y yo te invito para que tú estudies ahí la palabra de Dios, hay muchísimos temas. Dedica tiempo a eso, en vez de estar dedicándolo a otras cosas, dedica tiempo a estudiar la palabra, a capacitarte. Y yo te invito, para eso me gusta YouTube, porque están ahí por lista de reproducción y ahí tú las puedes buscar y estudiar. Y de hecho, las células, ese es el propósito, estudiar todas esas enseñanzas para capacitarse y que pueda ser de bendición a tu vida. Te invito para que te suscribas a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y compártelo con otros. Avísale a otros para que otros también puedan ser beneficiados con estas enseñanzas que son completamente gratis para que tú te puedas edificar y desarrollar en la vida cristiana. Si tú no eres cristiano y no has aceptado a Cristo, te invito para que lo recibas. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Arrepiente de tus pecados, acepta a Cristo. Y si estás descarriado o un poco alejado del Señor, acércate a Él, que el Señor te perdona, Él te ama y quiere ayudarte a vivir una vida plena. Así que ora al Señor y pídele al Señor
y Dios va a obrar en tu vida. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.